Una mujer era azotada todas las noches hasta que un pastor alemán K9 hizo esto. No creerás el final. Ella vivía con miedo todas las noches, el dolor regresaba. Nadie podía escuchar sus gritos. Nadie vino a salvarla. Pero entonces, llegó un héroe inesperado, un pastor alemán K9 con un espíritu inquebrantable. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este vídeo, y encienda las notificaciones para que nunca se pierda una historia increíble como esta. Ahora, prepárate porque esta es una historia de coraje, lealtad y un final impactante que no verás venir. La casa estaba en silencio, pero su cuerpo sabía mejor. El silencio fue una advertencia, una pausa momentánea antes de que regresara la pesadilla. Sara se sentó en el piso de su pequeña habitación, con los brazos envueltos alrededor de sus rodillas. Ella sabía lo que venía. Siempre vino. La puerta delantera crujió, las botas pesadas resonaron en el pasillo. Su latido golpeado en sus oídos. Sara, llamó la voz, suave pero cruel. ¿Sabes lo que sucede cuando me decepcionas? Ella se tragó un sollozo. Ella no tenía salida. Nadie para protegerla. El primer latigazo del látigo cortó el aire, golpeando su espalda. Se mordió el labio, negándose a llorar. El llanto solo lo empeoró. Todas las noches era lo mismo. Estaba atrapada, hasta que la noche todo cambió. Esa noche, el aire exterior estaba lleno de lluvia. Sander retumbó en la distancia. Sara estaba en la cocina, lavando los platos con manos temblorosas, contando los minutos antes de que comience el tormento. Luego lo escuchó, un leve rascado en la puerta. Ella se congeló. Vino de nuevo, más urgente esta vez. Siguió un gruñido gutural bajo. Los ojos de Sara se abrieron. Se limpió las manos y se arrastró hacia la puerta trasera, presionando su oreja contra ella. El gruñido retumbó de nuevo, profundo y fuerte. Ella giró la cerradura y abrió la puerta solo una pulgada. Y allí estaba. Un pastor enorme alemán, empapado de la lluvia, mirándola con los penetrantes ojos ámbar. El aliento de Sara atrapó en su garganta. El perro era diferente a cualquiera que haya visto. Su postura era firme, inquebrantable, como si estuviera esperando algo, por ella. Su pelaje estaba resbalado de la lluvia, pero ella aún podía ver el poder en su postura. Algo sobre él se sintió diferente. No estaba perdido. No tenía miedo. Estuvo aquí por una razón. Sara dudó, luego abrió la puerta más. El perro no se movió al principio, solo la estudió. Luego, lentamente, entró. Sus patas masivas apenas hicieron un sonido en el piso de madera. Sara cerró la puerta detrás de él, su corazón latía con fuerza. Ella no sabía de dónde había venido, pero sabía una cosa segura, esta noche, no estaba sola. Sara se quedó congelada. La lluvia fría goteó del pelaje del perro en el piso de su cocina. Su cuerpo masivo apenas se movía mientras la estudió. Sus ojos ámbar agudos y calculadores. Por un momento, ninguno de ellos se movió. Su corazón latía con fuerza mientras dio un paso atrás. El perro no gruñó. No me estalló. Él simplemente observó. Algo sobre él se sintió diferente, no como un callejero, no como una mascota, algo más. Sara se tragó con fuerza y miró hacia el pasillo. Estaría en casa pronto. Ella tuvo minutos antes de que comenzara la pesadilla nuevamente. Se volvió hacia el perro. No deberías estar aquí, susurró, aunque una parte de ella no quería que se fuera. El pastor alemán no se movió. Luego, lentamente, dio un paso adelante. Sara se endureció, insegura si debería tener miedo. Pero en lugar de agresión, el perro bajó ligeramente la cabeza y se sentó. Su respiración atrapada. Él no estaba aquí para lastimarla. Estaba esperando, por algo. Ella se arrodilló lentamente, vacilante. No tienes collar, murmuró, extendiendo una mano temblorosa. Tan pronto como sus dedos cepillaron su pelaje húmedo, algo dentro de ella cambió. El calor de su cuerpo, la fuerza tranquila en su presencia. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Era seguro. El perro dejó escapar un aliento profundo, como si la tranquilicara. Sara parpadeó las lágrimas repentinas.
Durante años, ella había estado sola en esta casa, atrapada, aterrorizada. Y ahora, de la nada, este perro había aparecido. ¿Por qué? Antes de que ella pudiera pensar más, el sonido de los neumáticos enrollando el camino de entrada envió una sacudida de terror a través de ella. Estaba en casa. Las orejas del perro se animaron. Su cuerpo se tensó, los músculos se apretaron, mientras sus ojos parpadearon hacia la puerta. Había sentido el cambio en el aire, el miedo que irradiaba de ella. Sara se paró rápidamente. Tienes que irte, susurró, mirando hacia la puerta trasera. Si te encuentra aquí. Ni siquiera podía terminar la oración. El pastor alemán no se movió. Se quedó enraizado en el suelo, su mirada cerrada en la puerta principal ahora. Un gruñido bajo, casi imperceptible, retumbó de su garganta. La sangre de Sara salió fría cuando el motor se cortó. La puerta principal desbloqueó. Luego, se abrió, y entró dentro, un hombre alto y de hombros anchos con ojos afilados y oscuros y una sonrisa cruel. Su cinturón de cuero ya colgaba suelto en su mano. Espero que no estuvieras pensando en esconderte de nuevo, estornuda Rojo, pateando la puerta detrás de él. ¿Sabes cuánto odio eso? Sara apretó los puños, todo su cuerpo temblando. Ella no se había escondido. Pero por primera vez, ella no estaba sola. El pastor alemán se puso de pie. Su postura cambió al instante. El cambio fue aterrador. Un segundo, había sido una presencia tranquila y vigilante. Al siguiente, él era un soldado. Su postura cuadrada. Sus oídos se pusieron de pie. Su gruñido se profundizó, vibrando por el piso. El hombre se congeló. ¿Cuál es él? Su mirada se rompió al perro, su confianza vacilaba por primera vez. Sara nunca lo había visto dudar antes, pero nunca antes había visto algo como este perro. El pastor alemán dio un paso adelante, luego otro. Su gruñido se convirtió en un gruñido. Dientes parpadeando en la tenue luz de la habitación. Por primera vez en años, Sara vio algo que nunca antes había visto en el hombre: miedo. ¿Qué diablos es esto? El hombre espetó, agarrando el cinturón más fuerte. ¿De dónde vino esa cosa? Sara no respondió. Ella todavía miraba al perro, por la forma en que todo su cuerpo la protegía como siempre había sido destinada. El hombre dio un paso adelante. El pastor alemán se abalanzó, no morder, aún no, sino advertir. Un borrón de músculo y poder se lanzó entre Sara y el hombre, ladrando tan ferozmente que las paredes parecían temblar. Sara se estremeció ante el sonido, pero el hombre dio un paso atrás. El color se agotó de su cara. ¿Qué? Saca esa cosa de mi casa. Gritó, pero su voz se rompió ligeramente. Sara no pudo moverse. No pudo respirar. El perro estaba parado como una fortaleza de piedra, una barrera viva entre ella y su torturador. Sus gruñidos llenaron el aire. Por primera vez en años, vio al hombre incierto. Tenía el cinturón en la mano, pero no lo levantó. No pudo. El mensaje fue claro: trata de tocarla y te destrozaré. Las manos de Sara se apretaron a los costados. Algo dentro de ella, algo enterrado durante mucho tiempo, flotado en la vida, la esperanza. El pastor alemán no se movió. Tampoco el hombre. La casa estaba en silencio, excepto por el gruñido tranquilo y constante del perro. Luego, después de lo que se sintió como una eternidad, los labios del hombre se acurrucaron con disgusto. ¿Crees que este perro callejero te va a proteger? Él escupió. Sara levantó la barbilla. Por primera vez en años, se sintió fuerte. Él ya lo ha hecho, susurró ella. Los ojos del hombre se oscurecieron. Se giró bruscamente y irrumpió hacia el pasillo. Trataré contigo más tarde, murmuró. Sara exhaló temblorosamente. El pastor alemán se quedó a su lado, su cuerpo aún tenso, observando al hombre desaparecer por el pasillo. No se relajó hasta que la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Solo entonces se volvió hacia ella. Sara lo miró, su aliento tembloroso. Sabías, susurró, arrodillándose a su lado. Sabías que te necesitaba. El pastor alemán no miró hacia otro lado. Bajó la cabeza y presionó su nariz contra su mano. Sara ahogó un sollozo. Por primera vez en años, no tenía miedo.
Por primera vez en años, ella no estaba sola. Y por primera vez en años, ella tenía un protector. Y esto fue solo el comienzo. Sara se sentó en el piso de la cocina fría, su espalda presionó contra los gabinetes. El pastor alemán se paró a su lado, inmóvil. Su cuerpo todavía tenso de alerta. Sus profundos ojos ámbar permanecieron fijos en el pasillo, los oídos se pidieron para cualquier sonido de movimiento. Por primera vez en años, Sara no se sintió sola. Había pasado tanto tiempo atrapada en miedo, obligada a soportar la crueldad de un hombre que disfrutaba de romperla. Pero esta noche, algo había cambiado. Este perro, este guardián, lo había cambiado todo. Ella extendió la mano vacilante, pasando los dedos a través de su pelaje húmedo. Ni siquiera me conoces, susurró, pero te quedaste. El perro exhaló suavemente, inclinando la cabeza ligeramente como si lo entendiera. Sara miró el reloj en la pared. 2:17 de la madrugada. Su tormentar no había salido de su habitación desde que se asaltó, pero ella sabía que esto no había terminado. Estaba calculando. Nunca reaccionó de inmediato. Le gustaba planificar, esperar hasta que ella decepcionara antes de golpear nuevamente. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Sara miró al pastor alemán a su lado. Él era diferente a cualquier perro que haya visto. No solo en su tamaño o fuerza, sino en su presencia. No actuó como una mascota perdida. Actuó como un soldado. Un protector. Sus dedos cepillaron su pelaje nuevamente. Era fuerte, pero había cicatrices debajo de su abrigo, las heridas viejas que hablaban de batalla lucharon mucho antes de llegar a su puerta. Su mente se aceleró con preguntas. ¿Quién era él? ¿De dónde había venido? Y, lo que es más importante, ¿por qué la había elegido? Un ruido del pasillo la retiró a la realidad. El pastor alemán inmediatamente rígido, su cuerpo rígido. El corazón de Sara latía con fuerza. La puerta del dormitorio se abrió. Pozos, ventilado, deliberado. Su estómago se torció. Se preparó, agarrando el pelaje en la espalda del perro inconscientemente. Entonces llegó la voz, calmada, peligrosa. ¿Crees que tengo miedo de un perro? El pastor alemán el gruñido comenzó bajo, apenas audible, pero vibró por el piso. Sara contuvo el aliento. Ella no se estremeció. Ella apenas parpadeó. Los pasos se detuvieron a las afueras de la cocina. Entonces risas, frías, crueles. Esto es lindo, murmuró el hombre. ¿En serio? ¿Te encontraste un pequeño perro guardián? Sara apretó los puños. Ella quería gritar, decirle que se fuera, para decirle que ya no la iba a lastimar. Pero el miedo la mantuvo en silencio. Se acercó. El gruñido del perro se profundizó, una advertencia, una promesa. El hombre dudó. Sara lo vio, el breve parpadeo de la incertidumbre en sus ojos. Por primera vez, no tenía el control. Por primera vez, no estaba seguro. El pastor alemán dio un solo paso adelante. Sara juró que podía sentir el poder que irradiaba de él. El hombre se burló. Voy a disfrutar rompiendo esa cosa, murmuró. El aliento de Sara se enganchó. Todo su cuerpo se tensó. Y luego, el perro se abalanzó, no morder, aún no, sino para advertir. Sus enormes patas se estrellaron contra el piso cuando se adelantó, ladrando tan brutalmente que sacudió las ventanas. El hombre tropezó hacia atrás, un shock genuino que le pasaba la cara. Sara nunca lo había visto reaccionar de esa manera antes. El perro no tenía miedo. Y por primera vez, Sara se dio cuenta de algo más, tampoco. El hombre apretó los dientes, sus puños se apretaron a los costados. Pero no volvió a avanzar. Porque sabía que si lo hacía, este perro lo destruiría. Un largo silencio llenó la habitación. Luego, sin decir otra palabra, el hombre se volvió y acechó hacia atrás por el pasillo, cerrando su puerta detrás de él. La casa estaba quieta. El pecho de Sara se levantó y cayó rápidamente. El perro permaneció frente a ella, su cuerpo se colocó entre ella y el pasillo, aún protegiéndola. Sara dejó escapar un aliento tembloroso. Ella lo alcanzó, su mano temblando. Gracias, susurró. El pastor alemán finalmente se volvió hacia ella. Luego,
en un gesto tan simple pero tan profundo que presionó su cabeza contra su hombro. Sara cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió que existía algo que había olvidado, esperanza. Sara se sentó en la cocina con poca luz, el calor del pastor alemán presionó a su lado. El aire estaba lleno de tensión, pero por primera vez en años, no se sentía atrapada. Ella ya no estaba sola. Su atormentador había retrocedido. Se había retirado detrás de la puerta de su habitación. Pero ella sabía mejor que asumir que había terminado. Nunca terminó tan fácilmente. Sara exhaló temblorosamente y miró al perro. Sus ojos ámbar permanecieron encerrados en el pasillo. Su cuerpo todavía tenso, alerta. No se había movido desde que el hombre se había ido. Como si supiera que el peligro no se había ido. Ella cepilló sus dedos a través de su grueso pelaje. ¿Quién eres? Ella susurró. El perro no reaccionó, pero algo en su postura cambió, como si entendiera que ella estaba haciendo una pregunta real. Sus ojos rastrearon las cicatrices en su cuerpo. Viejas heridas, débiles pero visibles debajo de su elegante abrigo. Había peleado antes. Este no era un perro. Sara tenía la sensación de que había sido entrenado, pero ella no sabía cómo o por qué. Ella necesitaba respuestas. Sus dedos temblaron mientras buscaba su teléfono. Ella dudó. La idea de pedir ayuda, de tratar de hacer que alguien intervenga, ¿alguien le creería? Se llevarían al perro. Su estómago se torció. Ella lo miró. Sus orejas se animaron ligeramente cuando finalmente se volvió hacia ella. Su mirada era penetrante, inquebrantable, como si hubiera estado esperando que ella deciera algo. Sara mojó sus labios. No eres solo un callejero, ¿verdad? El perro dejó escapar una exhalación lenta, casi como si suspirara. Luego, sin previo aviso, hizo algo que hizo que su corazón se detuviera. Levantó la cabeza y presionó su nariz contra su palma. La acción fue deliberada, gentil. La garganta de Sara se apretó. Era familiar. Surgió un recuerdo, desviado, enterrado bajo años de miedo. Una niña riendo en el patio trasero. Un cachorro de pastor alemán saltando, empujando su mano por atención. La voz de su abuelo, cálida y llena de orgullo. Él es tuyo ahora, Sara. Solo tienes que darle un nombre. Le dolía el pecho. No podría ser. Podría. Su voz tembló mientras hablaba el nombre que no había dicho en años. Guardabosque. El perro parpadeó. Entonces sus oídos se movieron. Y algo en toda su postura cambió. El corazón de Sara se detuvo. Él sabía ese nombre. Un jadeo agudo escapó de sus labios cuando la realización la golpeó como una ola. Era él. Era Ranger. El perro de su abuelo. El mismo cachorro que había amado cuando era niña. El mismo perro que había desaparecido la noche en que su mundo se había destrozado. Las lágrimas borraron su visión. Tú. Su voz se rompió. ¿Cómo? Ranger no se movió. No necesitaba hacerlo. Ella sabía la verdad ahora. Había regresado para ella. Su mano se sacudió mientras agarraba su pelaje, todo su cuerpo temblaba. Durante años, ella había creído que nadie la salvaría. Pero Ranger nunca había dejado de buscarla. Y ahora, finalmente la había encontrado. Sara se sentó congelada, sus manos todavía descansaban sobre el grueso pelaje de Ranger. El calor de su cuerpo la fundamentó, pero su mienede estaba girando. No parecía posible, pero aquí estaba. El mismo perro de su infancia. El mismo perro que una vez había amado antes de que todo en su mundo se hubiera desmoronado. Ella había pensado que él se había ido para siempre, pero él nunca la había olvidado. Su garganta se sintió fuerte mientras parpadeaba, las lágrimas amenazando con derramar. Ranger, susurró de nuevo. Las orejas del perro se agitaron, y él inclinó ligeramente la cabeza. No fue solo una respuesta a su nombre, fue reconocimiento. Sara contuvo el aliento tembloroso. ¿Dónde has estado? Por supuesto, él no podía responder, pero ella podía verlo ahora, todo sobre él, las cicatrices, la forma disciplinada en que se movía, la forma en que se había colocado entre ella y el peligro sin dudarlo. Ranger había sido entrenado.
No era solo una mascota perdida que de alguna manera había sobrevivido por su cuenta. Había estado en algún lugar, con alguien. Sara sintió un escalofrío arrastrarse por su columna vertebral. Había pertenecido a otra persona todos estos años. Había escapado. O peor, alguien lo había tomado. El pensamiento hizo que su estómago se torciera. Tenía tantas preguntas pero sin alegría, no había forma de obtener respuestas. Sus dedos cepillaban la tenue cicatriz en su hombro, una herida de larga duración. No por un accidente, parecía algo preciso, deliberado. ¿Qué le había pasado? Ranger dejó escapar un aliento bajo y acarició su brazo. Sara tragó con fuerza. Quien lo haya llevado, lo que le hubiera pasado, ya no importaba porque había regresado. Y esta vez, ella no lo volvería a perder. Un ruido repentino hizo que su corazón saltara, un fuerte ruido sordo del pasillo. Todo el cuerpo de Sara se volvió rígido. Ranger rompió su cabeza hacia el sonido, sus orejas de pie, sus músculos tensados. Estaba alerta de nuevo, listo. Sara contuvo el aliento. Otro sonido, el crujido de las tablas del piso. Su tormentar estaba despierto. Su corazón se estrelló contra sus costillas. Ella ya podía imaginarse la burla en su rostro, la forma en que intentó recuperar el control de la situación. Pero esta vez, ya no era solo ella. Sara no era la misma chica indefensa de antes. Ella no estaba sola. Pasó sus dedos a través del pelaje de Ranger, sintiendo el ascenso constante y la caída de su respiración. Estaba esperando, por ella para decidir qué sucedió después. Por primera vez en años, tenía una opción. Su pulso golpeó en su oído. El hombre que la había roto durante tanto tiempo estaba a solo unos pasos de distancia, pero también su protector. Sara respiró profundamente y luego tomó su decisión. Se puso de pie, de pie, de pie por primera vez en lo que parecía para siempre. Ranger se levantó con ella, su cuerpo tenso pero paciente. No se movió hasta que ella lo hizo. Sara caminó hacia el pasillo. El piso estaba frío debajo de sus pies descalzos. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido lento y constante de su respiración y el suave clic de las uñas de los Ranger en el piso mientras la seguía. Llegaron al pasillo. Sara pudo ver el débil brillo de luz debajo de su puerta. Su pulso tronó, pero seguía caminando. Cuando llegó a la puerta, no dudó. Ella levantó la mano y llamó. Una pausa, luego un gemido lento y molesto desde adentro. ¿Qué? Sara inhaló bruscamente. Esto fue todo. Necesito hablar contigo, dijo, su voz estable. Silencio. Luego pasos. La puerta se abrió. Su torturador se quedó allí, su rostro se torció de irritación hasta que vio al perro a su lado. Ranger no gruñó esta vez. No necesitaba hacerlo. La advertencia fue clara en la forma en que estaba parado, su cuerpo se colocó entre Sara y el hombre. Él ya había dejado claro su mensaje, trata de lastimarla y tendrás que revisarme. La mandíbula del hombre se apretó. Sus ojos parpadearon a Sara, buscando el miedo que siempre había encontrado antes. Pero ya no estaba allí. Sara se cuadró los hombros. Me voy. Los ojos del hombre se oscurecieron. Sara pudo ver la ira burbujeando debajo de su superficie, pero no dio un paso adelante. Sabía que ya no estaba bajo su control. Ranger dejó escapar un aliento bajo y lento, de pie completamente quieto pero listo para atacar si es necesario. El labio del hombre se enroscó. ¿A dónde crees que vas a ir? Se burló. No tienes nada. No eres nada. Sara sintió que sus puños se apretaban a los costados. Asterisco ya no asterisco, ella dio un paso atrás. El guardabosques lo siguió. Ella no le debía a este hombre una pelea, ella no le debía palabras. Ella solo se debía a la libertad. Y ella acababa de dar el primer paso hacia él. Sara se volvió y se alejó, sin mirar hacia atrás. Nunca más, susurró. Sus pies se movían solos, llevándola hacia la puerta principal. Su corazón golpeó contra sus costillas. Ranger se quedó cerca de su lado, su sombra silenciosa, su guardián. Su presencia era estable, inquebrantable, como si siempre hubiera estado destinado a caminar a su lado. Llegó a la puerta principal, los dedos temblando mientras los envolvía alrededor del mango. Detrás de ella,
podía escuchar a su tormentador, brez irregular, frustrado. La estaba mirando alejarse. Nunca había esperado esto. Nunca había pensado que ella tendría el coraje o la fuerza. Pero Sara tenía ambos. Ella abrió la puerta, dejando entrar al frío aire de la noche. Envolvió el arón de ella como un abrazo, una promesa de algo nuevo, una promesa de libertad. Pero ella dudó. ¿A dónde se suponía que debía ir? Ella no tenía dinero, ni coche, ni plan. Todo lo que tenía era Ranger. Ella lo miró, buscando respuestas en sus ojos ámbar. La miró, constante, inquebrantable, como si dijera, asterisco iré a donde quiera que vaya. Asterisco. Sara se tragó con fuerza y dio un paso adelante, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. En el segundo se cerró, sintió algo dentro de su turno. Acababa de hacer algo irreversible. Ella se había alejado. Durante años, había quedado atrapada en esa casa, convencida de que no había salida. Pero había habido. Siempre había habido. Y ahora, ella estaba parada al otro lado. Giró su mirada hacia la calle, exhalando un aliento tembloroso. Era tarde. El camino estaba vacío. Las farolas zumbaron débilmente, lanzando largas sombras a través del pavimento. No tenía dónde ir, pero tenía su libertad. Y por ahora, eso fue suficiente. Ranger dejó escapar un suave aliento y empujó su pierna. Deja ir, susurró, y caminaron. Se movieron por las calles tranquilas, paso a paso, hasta que la casa en la que vivió durante tanto tiempo desapareció en la oscuridad detrás de ellas. Su atormentador no siguió. Ella no estaba segura de si era por miedo o porque él ya había perdido. Sara ya no era suya. Ella era ella misma otra vez. Ranger caminó sincronizado con ella, su ritmo coincidía con el de ella. Pasaron por bloques, guiados por nada más que instinto. Sara no sabía a dónde iba, pero de alguna manera, no tenía miedo. Había pasado tantas noches aterrorizadas de lo que sucedería después. Pero ahora ella tenía Ranger. Ella tenía protección. Pasaron una antigua estación de servicio, un restaurante de 24 horas, una parada de autobús con luces parpadeantes. Entonces Sara disminuyó la velocidad. Sus ojos aterrizaron en una pequeña estación de policía. Se detuvo en seco. Ella podría entrar. Ella podría decirles todo. Pero, ¿y si no le creyeran? ¿Qué pasa si la enviaron de regreso? Ella tragó con fuerza, incertidumbre que se arrastraba. Luego sintió la nariz de Ranger contra su palma. Ella lo miró. La estaba mirando, esperando, como él sabía. Como si hubiera estado esperando este momento tanto como ella lo había hecho. Sara respiró hondo, sus dedos se acurrucaron en puños, y dio un paso adelante. Las puertas automáticas se abrieron, y el aire frío de la estación la lavó. Ella no estaba segura de lo que iba a decir. No estaba segura de si era lo suficientemente fuerte. Pero luego Ranger atravesó las puertas a su lado, y de repente, ella lo estaba. Ella caminó hacia la recepción. Un oficial de aspecto cansado miró. Su mirada apareció entre Sara y Ranger. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, frunció el ceño. Sara exhaló lentamente, y por primera vez en su vida, habló las palabras que nunca se había atrevido a decir. Mi nombre es Sara Walker, dijo, su voz constante. Y necesito ayuda. El oficial se sentó más recto. Muy bien, dijo, agarrando un bloc de notas. Cuéntame todo. Sara dudó solo por un segundo, luego miró a Ranger. Él todavía estaba allí. Siempre había estado allí, y siempre lo estaría. Sara respiró hondo y comenzó a hablar. Sara se sentó frente al oficial, sus manos temblando mientras relataba todo, el abuso, el miedo, las noches llenas de dolor. Durante tanto tiempo, ella se había guardado en silencio, pero ahora, con Ranger a su lado, las palabras salieron. El oficial escuchó atentamente, su expresión cambiando de preocupación a ira tranquila. Él le hizo preguntas, tomó notas, y cuando ella terminó, él se recostó en su silla. Hiciste lo correcto que viene aquí, dijo. Lo manejaremos desde aquí. El pecho de Sara se sintió fuerte. ¿Podría realmente terminar? ¿Podría finalmente ser libre? El oficial se puso de pie e hizo una llamada.
En cuestión de minutos, más oficiales se movían y estaba en su lugar un plan. Sara apenas registró lo que estaba sucediendo. Ella miró a Ranger y él todavía estaba allí, mirándola, protegiéndola. Se acercó un oficial. Te llevaremos a un lugar a salvo esta noche. Sara asintió. Se sintió surrealista. Después de tantos años de sufrimiento, de pensar que no tenía salida, finalmente se estaba alejando. Esta vez, no había vuelto. Ranger caminó a su lado mientras salían. Un auto policial esperó, listo para llevarla a un lugar seguro. Ella dudó por un momento, mirando a la estación, luego en las calles detrás de ella. Había dejado todo atrás y, sin embargo, nunca se había sentido más completo. Ella se subió al auto. El guardabosques lo siguió. Las puertas se cerraron y cuando comenzó el motor, susurró, lo hicimos. Ranger descansó la cabeza sobre su regazo. Por primera vez en años, Sara sabía cómo se sentía estar a salvo. Y ella nunca volvería a estar sola.